Soy Victoria y trabajo como cocinera en un pequeño restaurante en Nuevo León. Siempre me ha gustado la rutina de la cocina, el ruido de las ollas, el olor a comida fresca y el movimiento constante. Aquel día estaba sola, como de costumbre, organizando ingredientes para la cena. Ya había revisado el inventario, lavado algunas ollas y me preparaba para encender el fogón cuando noté algo extraño. Había varios platos terminados sobre el mostrador, todos cuidadosamente montados. El problema es que yo no había preparado ninguno de ellos. Cada plato parecía acabado, sazonado e incluso decorado. Miré los tickets de los pedidos y nada tenía sentido. Algunos nombres de los clientes eran de personas que jamás habían venido al restaurante. Confusa, fui directo a la computadora para revisar los pedidos. Fue ahí cuando me di cuenta de algo aún más extraño. Todos los platos habían sido registrados en el sistema exactamente entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando yo estaba sola en la cocina. No había nadie cerca y la puerta de la cocina estaba cerrada con llave. Pensé que podría haber sido algún error del sistema, algún empleado manipulando los registros sin avisar. Llamé a la gerente, pero ella dijo que no había nadie autorizado para ingresar pedidos en ese horario. Me quedé quieta mirando la pantalla, intentando encontrar una explicación racional. Respiré hondo y volví a examinar los platos. Algunos eran combinaciones que ni siquiera existían en el menú, mientras que otros tenían nombres tan extraños que me dieron un escalofrío. Cada plato estaba perfecto, como si hubiera sido hecho por alguien extremadamente habilidoso, pero no era mi estilo. Me sentí observada, como si alguien hubiera dejado aquello allí solo para asustarme. Intenté convencerme de que era solo un error de inventario o alguna confusión del sistema, pero algo en el aire de la cocina se sentía pesado, casi cargado. Tomé el primer plato y sentí un olor que conocía bien, pero que al mismo tiempo parecía diferente. No tenía nada de podrido o fuera de lugar, pero algo en él me perturbaba de una forma extraña. Decidí entonces revisar la agenda de reservas, esperando encontrar una coincidencia que explicara los nombres. No había nada. Ninguno de esos clientes aparecía en el historial reciente. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un frío subiendo por la nuca, como si alguien me estuviera observando, riendo silenciosamente. Caminando de un lado a otro, intenté recordar todo lo que hice aquel día. Nada indicaba que alguien pudiera haber entrado sin que yo me diera cuenta. La puerta tenía cerrojo y nadie tenía las llaves además de mí y la gerente. Llamé a la gerente de nuevo, esta vez más nerviosa, y le expliqué la situación detalladamente. Ella mantuvo la calma y dijo que revisaría las cámaras de seguridad. Yo sabía que eso no serviría de mucho, pero al menos me dio algo en qué concentrarme para intentar no perder los estribos allí sola. Mientras esperaba, fui revisando los platos uno a uno. Algunos tenían nombres que me recordaban a personas que conocía, pero que jamás entrarían en el restaurante. Uno de ellos, por ejemplo, tenía el nombre de una antigua compañera de la escuela, que ahora vivía en otra ciudad y a la que no veía hace años. Mis dedos temblaban levemente al tocar los cubiertos. Parecía que cuanto más miraba, más pesado se ponía el aire, como si la propia cocina hubiera cambiado de repente. Miré el reloj. Solo habían pasado algunos minutos desde que descubrí los platos, pero parecía que había pasado una eternidad. Decidí intentar hablar en voz alta para ver si alguien respondía. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando no sonar histérica. Ninguna respuesta, solo el ruido de las ollas, el tic-tac del reloj y el viento que entraba por la ventana. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara y aún así, los platos estaban allí, listos, como si alguien hubiera pasado horas preparando todo. Fui hasta el sistema nuevamente para revisar cada registro. Todos los pedidos habían sido ingresados manualmente, con observaciones específicas, como si alguien hubiera anotado cada detalle con atención. Nada automático. Cada plato tenía pequeñas modificaciones que parecían personalizaciones. Empecé a sentirme atrapada en esa cocina,
rodeada por algo que no lograba identificar. El teléfono sonó de repente y mi corazón se disparó. Pero era solo una llamada de un proveedor común. Aún así, el susto me dejó mareada. Tomé uno de los platos y lo llevé hasta el horno, pensando que tal vez fuera alguna reacción alérgica imaginaria o algún olor que me estuviera confundiendo. Pero cuando lo puse a calentar, noté que algo estaba mal. El plato no se quemaba, no cambiaba, parecía resistente al calor. Miré más de cerca y noté pequeñas marcas que no lograba identificar, como si fueran inscripciones minúsculas en la superficie de la comida. Intenté ignorarlo y volví al mostrador, pero la sensación de ser observada no me dejaba en paz. Resolví entonces grabarlo todo con el celular para mostrárselo a la gerente cuando llegara. Tomé fotos, filmé los platos, el sistema, los nombres, todo. Durante el proceso, sentí un escalofrío intenso, como si alguien hubiera pasado detrás de mí sin tocarme. Me giré de repente y no había nadie. Pero en el reflejo de la ventana vi algo que me hizo contener la respiración. Parecía una sombra moviéndose rápidamente en la cocina. Cuando miré de nuevo, no había nada. Mi cuerpo entero empezó a temblar y me di cuenta de que aquello no era solo una confusión de horarios o nombres. Algo allí estaba muy fuera de lo normal. Me quedé quieta unos segundos, intentando recuperar el aliento. Cada vez que miraba los platos, parecía que estaban más organizados, como si hubieran sido reacomodados después de que me di la vuelta. Mi instinto me decía que saliera de la cocina y llamara a alguien, pero sentí un peso en el pecho que me paralizaba. Respiré hondo y decidí continuar documentándolo todo. Cada plato tenía detalles que yo nunca pondría. Cortes precisos, especias específicas, incluso un cuidado extraño con la presentación que no encajaba conmigo. Era como si alguien estuviera intentando enviarme un mensaje, pero yo no podía descifrarlo. Tomé el plato con el nombre de la antigua compañera de escuela e intenté imaginar quién podría haber hecho aquello. Ningún empleado tendría el conocimiento necesario, ningún cliente haría eso. Y aún así, cada plato parecía hecho para alguien específico, y solo el sistema podría haber registrado los pedidos. ¿Pero cómo? Nadie había tocado la computadora además de mí. Empecé a sudar frío, sintiendo el aire de la cocina más pesado, casi sofocante. Miré alrededor. Cada rincón parecía oscuro y más distante de lo que realmente estaba. Decidí revisar la puerta de servicio, solo para estar segura de que nadie había entrado. Estaba cerrada, intacta, sin señales de haber sido forzada. Las cámaras aún no habían sido revisadas y me di cuenta de que, en ese momento, no había explicación lógica para nada de lo que estaba pasando. Cada minuto allí parecía alargar el tiempo. El sonido del extractor, que antes apenas notaba, ahora resonaba extraño, como un zumbido bajo y continuo. Cada detalle normal de la cocina se había transformado en algo amenazante. Me senté por algunos segundos, intentando calmar mi mente. Pensé en llamar a alguien, a cualquier persona, pero la idea de explicar aquello en voz alta me ponía ansiosa. Nadie me creería. Miré nuevamente los platos y algo me hizo congelarme. Una de las combinaciones tenía mi propio nombre escrito discretamente en una anotación en la esquina del plato. No era mi forma de escribir, pero estaba allí, lo suficientemente claro para que yo lo viera. Mi corazón casi se detiene. Aquello ya no era solo extraño, era personal. Respiré hondo, intentando pensar racionalmente. Tal vez fuera alguna broma, alguien queriendo asustarme. Pero ¿quién tendría acceso a todo eso sin que yo me diera cuenta? Tomé el celular de nuevo y empecé a grabar notas de voz, describiendo cada detalle. Mientras hablaba, sentí que algo tocaba mi mano levemente. Miré inmediatamente, pero no había nada. El toque era frío, casi helado, como una corriente de viento que no venía de ningún lugar. Mi mente empezó a correr, intentando encontrar una explicación plausible. Intenté mover algunos platos, pero noté que estaban más pesados de lo que parecían. No era solo comida,
Parecía como si cada pieza cargara algo más, algún peso invisible. Cuando moví uno de ellos, sentí un olor intenso a especias y algo más, indefinible, que me dio náuseas. Cerré los ojos por unos segundos intentando calmarme. Cuando los abrí, uno de los platos se había desplazado de nuevo, como si alguien invisible hubiera ajustado su posición. Mi celular sonó de nuevo y casi grité del susto. Era un mensaje de la gerente. «Estoy en camino. ¿Estás bien?» Escribí rápidamente que sí, pero no logré explicar nada. Mientras tanto, algo me hizo mirar al mostrador una vez más. Uno de los platos tenía una marca de dedo mojada, diferente a la mía. Una impresión que parecía haber sido hecha hace poco, como si alguien acabara de tocar allí. Mi cuerpo entero empezó a temblar. Intenté llamar al guardia del edificio, pero la línea estaba ocupada. Por algunos segundos sentí un pánico real. Estaba sola en la cocina, con platos que no hice, nombres que no reconocía y marcas que no eran mías. Cada ruido parecía más fuerte, cada sombra más cercana. Miré el reloj y noté que solo habían pasado 10 minutos desde que todo empezó, pero parecía una eternidad. Resolví entonces mirar el horno nuevamente, pensando en calentar algún plato para probar si era realmente comida. Cuando abrí la puerta, una de las fuentes se movía sola, como si fuera empujada por un soplo. Retrocedí inmediatamente, con el corazón en la garganta. No había viento, no había corriente de aire, y aún así, el movimiento era claro. Sentí una sensación de frío subiendo desde el vientre hasta la cabeza, un escalofrío que parecía atravesar mi columna. Fue entonces cuando noté algo que casi me hizo desmayar. Los nombres de los clientes en los pedidos estaban cambiando ante mis ojos. Miraba la pantalla de la computadora y los nombres se reorganizaban, algunos desapareciendo, otros surgiendo. No tenía sentido alguno. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Estaría soñando? ¿O imaginándolo todo? Pero los platos, las marcas y el olor eran demasiado reales para ser fantasía. Algo en aquella cocina estaba vivo de una forma que yo no lograba entender. El corazón latía desbocado y sentía cada músculo del cuerpo tenso. Decidí acercarme a la pantalla despacio, intentando anotar cada cambio, pero la sensación de ser observada era casi insoportable. Cada vez que parpadeaba, parecía que los nombres y los platos cambiaban de lugar. El restaurante entero parecía suspendido en silencio, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Quería salir corriendo, pero algo me retenía allí, como si la cocina no me dejara ir. Respiré hondo y miré los platos una vez más. Algunos parecían haberse reorganizado solos, formando patrones que yo no lograba comprender. Cada plato era demasiado perfecto, pero cada detalle era extraño. Una sensación de urgencia se apoderó de mí. Necesitaba mostrarle todo a alguien. Necesitaba probar que aquello no era imaginación. Tomé el celular para grabar un video más, pero la batería se estaba descargando rápidamente, aún estando casi llena minutos antes. Miré hacia la puerta de la cocina, pensando en salir corriendo, pero cuando intenté moverme, sentí una presión invisible sobre mis hombros que me impedía caminar. Fue solo por algunos segundos, pero pareció una eternidad. Cada sonido parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el ruido del extractor, incluso el tintineo de las cucharas. Todo parecía conspirar para que me quedara allí, observando, sin poder reaccionar. Entonces, noté que uno de los platos tenía mi nombre nuevamente, pero esta vez estaba escrito directamente en la comida con algo que parecía ¿sangre? No era un rojo intenso, sino que tenía un tono extraño, casi oscuro. Se me revolvió el estómago y sentí un calor subir por mi cuerpo. Temblé tanto que casi dejó caer el plato. Algo estaba intentando comunicarse conmigo y yo no lograba entender qué era. Cerré los ojos por unos segundos, intentando calmarme, pero el olor de la comida era más fuerte ahora, casi sofocante. Cuando abrí los ojos, vi que una de las ollas se había movido sola, deslizándose lentamente por el mostrador.
Retrocedí, tropecé con una silla y casi me caigo. Respiré hondo e intenté pensar. Si le mostraba esto a alguien, nadie me creería. Pero si no lo mostraba, algo dentro de aquella cocina parecía decidido a continuar. Tomé mi celular nuevamente con manos temblorosas e intenté llamar a la gerente. La pantalla parpadeó y se apagó sola. Intenté llamar de nuevo y escuché un susurro bajo, casi inaudible, que decía mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El frío subió por mi espalda y sentí una presencia detrás de mí, invisible, pesada. Mi instinto me decía que corriera, pero no podía mover los pies. Miré los platos y entonces noté algo aún más perturbador. Cada uno tenía una pequeña fotografía insertada entre los ingredientes. Las fotos eran antiguas, algunas en blanco y negro, mostrando a personas que yo no conocía. Pero al observar mejor, me di cuenta de que algunas tenían rasgos familiares, recordándome a amigos o parientes lejanos. Mi estómago se revolvió y sentí una punzada de miedo real. Aquello no era solo sobrenatural, era personal. Empecé a gritar pidiendo ayuda, pero mi voz parecía tragada por el espacio de la cocina. El silencio volvió inmediatamente, pesado y sofocante. Corrí hasta la puerta, forcé el cerrojo y, cuando logré abrirla, no había nada allá afuera. La cocina se veía exactamente como antes, pero los platos continuaban sobre el mostrador, listos, intactos. Miré hacia todos los rincones intentando entender, pero nada explicaba lo que había sucedido. Respiré hondo, intentando racionalizar. Tal vez fuera un delirio, una alucinación, una mezcla de cansancio y estrés. Pero la memoria de cada toque, cada susurro y cada cambio en los platos era demasiado clara para ser inventada. Tomé mis cosas y salí, dejando la cocina cerrada con llave, pero en el camino hacia la calle sentía que algo me seguía, un peso invisible que parecía medir mis pasos, presente incluso fuera del restaurante. Hasta hoy, no sé qué pasó en esa cocina. Nadie me creyó y los videos no mostraron nada más que platos normales. Pero de vez en cuando, sueño con aquel lugar y alcanzo a oír los nombres siendo llamados, una repetición incesante y silenciosa, como si los pedidos de nadie todavía estuvieran allí, esperando. Nunca más volví a cocinar sola en ese horario, y siempre que paso por el restaurante, siento el mismo peso en el aire. Algo sucedió, y sé que no ha terminado, pero no sé cómo explicarlo. ¿Cómo estás? Sé que parece extraño empezar así, pero es como si estuviera hablando con alguien de confianza, intentando explicar algo que ni yo misma entiendo bien. Trabajo como dependienta en un supermercado en Nuevo León, y en los últimos meses empecé a notar cosas que no tienen sentido. Cosas pequeñas al principio, pero que se fueron volviendo más extrañas. Todo comenzó con algunos productos que, inexplicablemente, desaparecían de los estantes. No era siempre, pero era lo suficiente para hacerme sentir incómoda. Y cuando pensaba que los habían robado, reaparecían en la sección de productos caducados, nuevos, intactos, pero con el código de caducidad antiguo. Al principio pensé que era un error de reposición o de caja, algo del sistema mismo, pero me di cuenta de que solo desaparecían algunos productos específicos. No eran los más caros, ni los más baratos, solo algunos paquetes de galletas, algunas botellas de jugo y ciertos enlatados. Siempre los mismos, siempre desapareciendo de estantes que yo misma había revisado. Empecé a prestar atención a los horarios y noté que no había un patrón de clientes. Lo extraño es que cuando revisaba las cámaras, nadie pasaba cerca de los estantes. Nadie. Las cámaras eran antiguas, pero funcionaban lo suficiente para mostrar si alguien estaba por allí. Y yo sabía que no me estaba volviendo loca. Veía los videos varias veces. Siempre aparecía yo misma pasando por el pasillo, pero nadie más. Ningún movimiento extraño, ningún reflejo, nada. Comencé a anotar cada ocurrencia, fecha, hora, producto. El inventario parecía normal,
pero los estantes mostraban algo diferente. Era como si los artículos se teletransportaran a otro lugar, y siempre volvían al mismo punto extraño. Hablé con el gerente, claro. Él se rió. Dijo que debía estar cansada, o que tal vez alguien estaba bromeando conmigo. Yo quería creer que era eso, pero después de algunas semanas, me di cuenta de que la situación se estaba volviendo más perturbadora. Los productos reaparecían exactamente como habían desaparecido. Ni un rasguño, ni polvo, ni señales de manipulación. Simplemente nuevos, vencidos en el sistema, como si alguien hubiera decidido jugar a cambiar fechas. Y siempre en la sección de productos caducados. Una noche, después de cerrar, me quedé reorganizando estantes. Era mi rutina. Cuando pasé por el pasillo donde los productos desaparecían, sentí algo diferente. Un frío repentino, casi imperceptible, pero suficiente para erizarme la nuca. Miré a mi alrededor, la tienda estaba vacía, silenciosa, y las luces fluorescentes zumbaban como siempre. Entonces vi algo que me hizo contener la respiración. Un paquete de galletas que acababa de colocar volvió solo al estante de productos caducados. Te juro que nadie había pasado cerca, ni siquiera yo. Me quedé unos minutos parada, sin entender, mirando el pasillo. La sensación era extraña, casi como si alguien me estuviera observando, pero no había nadie. Volví a la oficina e intenté racionalizar. Tal vez era cansancio, tal vez estaba recordando mal, pero cuando revisé el inventario en el sistema, todo estaba correcto. No había registro de salida o entrada para esos productos. Era como si nunca se hubieran ido, pero reaparecieran alterados. Después de eso, empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía una presencia, un peso en el aire que no podía explicar. Algunos colegas empezaron a notar que me quedaba extrañamente callada en ciertos pasillos y me preguntaban si estaba bien. Yo sonreía, decía que era cansancio, pero por dentro sentía una ansiedad creciente. Llegué a tomar fotos discretas de algunos estantes, pero las imágenes no mostraban nada anormal. Solo productos allí, como siempre. Una tarde, me di cuenta de que un producto había desaparecido mientras yo estaba en el pasillo opuesto. Miré las cámaras y, de nuevo, no había nadie cerca. Yo misma había pasado antes, pero no lo suficiente para explicar la desaparición. Empecé a grabar videos con mi celular, dejándolo quieto en puntos estratégicos. ¿Y adivina qué? Nada aparecía en los videos. Ningún movimiento. Solo el producto desapareciendo. Era desesperante, como si algo estuviera sucediendo más allá de lo que yo podía ver. Me puse paranoica. Cada vez que entraba en aquel pasillo, sentía escalofríos. Evitaba mirar ciertos estantes, pero mi trabajo exigía que estuviera allí. Intenté hablar con un colega con más experiencia, pero dijo que cosas extrañas pasaban de vez en cuando, que no había de qué preocuparse. Pero yo sabía que no era normal. No era solo un producto desapareciendo o un error de inventario. Era algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Y peor, parecía observarme. Esa semana, noté algo aún más bizarro. Un envase de jugo desapareció y reapareció en la sección de caducados mientras yo estaba colocando otros productos en el estante. Pero esta vez, no estaba sola. La supervisora pasó por el pasillo unos segundos después, y nada le pasó a ella, solo a mí. Siempre a mí. Me quedé pensando si era algún tipo de aparición, algún fenómeno que solo elegía afectarme a mí, pero no tenía sentido. Nada tenía sentido. Empecé a notar que los productos elegidos nunca eran aleatorios. Eran siempre artículos que yo misma había organizado minutos antes. Recordaba el tacto del empaque, el peso en la mano, el lugar exacto en el estante. Cuando desaparecían, la sensación era parecida a olvidar algo importante en casa y solo darse cuenta después de mucho tiempo. Yo volvía al lugar pensando que me había confundido, pero el espacio vacío estaba allí,
demasiado limpio. No había señal de caída ni de error humano, solo el vacío. Y después, horas más tarde, el mismo producto aparecía entre los caducados, siempre intacto. Empecé a sentir vergüenza de comentar esto con alguien. Comencé a dudar de mí misma, de mi atención, de mi memoria. Tal vez estaba demasiado distraída, tal vez estaba cansada, pero trabajaba allí desde hacía años, hacía aquello de forma automática. Yo sabía cuando algo estaba fuera de su lugar, y aquello lo estaba. A veces, cuando pasaba por el pasillo, tenía la impresión de oír un sonido bajo, como plástico siendo frotado. Cuando me detenía a escuchar, el sonido desaparecía. Solo quedaba el zumbido de las lámparas. Una madrugada, durante el turno nocturno, decidí quedarme observando el pasillo a la distancia. Me senté cerca de la caja, fingiendo organizar papeles. El pasillo estaba vacío, quieto, normal. Observé por casi 20 minutos seguidos. Nada pasó. Cuando me levanté para irme, pasé por allí rápidamente. Al día siguiente, un producto de aquel mismo pasillo aparecía vencido en el sistema. Era como si solo funcionara cuando yo no estaba mirando directamente. Esta idea empezó a incomodarme más de lo que me gustaría admitir. Las cámaras seguían mostrando siempre la misma cosa. Yo entrando al pasillo, yo saliendo del pasillo, ninguna otra persona, ninguna sombra extraña, ninguna falla visible. El técnico llegó a revisar los equipos después de que el gerente insistiera. Dijo que todo estaba normal, ningún punto ciego, ninguna interferencia. Cuando escuché eso, sentí un nudo en el estómago, porque si no era una falla técnica, quedaba poca cosa para explicar. Y ninguna de ellas me dejaba tranquila. Empecé a soñar con el supermercado. Soñaba que caminaba por los pasillos vacíos, con las luces apagadas. Los estantes estaban llenos, pero cuando me acercaba, los productos cambiaban de lugar solos. Me despertaba sudando, con la sensación de estar todavía allí. En el trabajo, empecé a equivocarme en cosas simples, cambiar etiquetas, olvidar tareas básicas. Mi cuerpo estaba allí, pero mi cabeza no. Y el pasillo parecía llamarme, de un modo silencioso, insistente. Un día, decidí probar algo simple. Marqué discretamente una caja de galletas con un bolígrafo, en una esquina casi invisible. La coloqué en el estante y anoté la hora. Algunas horas después, la caja desapareció. Mi corazón se aceleró. Fui directo a la sección de caducados. La caja estaba allí, nueva, sellada, y con la marca del bolígrafo. Aquello me dejó sin reacción, porque no era un error, no era un intercambio, era el mismo producto, simplemente desplazado. Me quedé unos minutos mirando aquella caja, intentando entender. La sensación era la de estar invadiendo algo que no quería ser notado. Saqué la caja de allí y la llevé al almacén. Al día siguiente, estaba de vuelta en la sección de caducados, mismo lugar, misma forma. Nadie del almacén recordaba haberla puesto allí. No dije nada, solo sentí un miedo silencioso, de esos que se quedan en el fondo del pecho, un miedo que no grita. A partir de ese día, empecé a sentir que no estaba sola en aquel pasillo. No veía nada, no oía nada claro, pero lo sentía. Era como cuando alguien se queda muy cerca, incluso sin tocar. A veces me detenía de repente, pensando que iba a chocar con alguien. No había nadie. Aún así pedía disculpas en voz baja, sin darme cuenta. Después me sentía ridícula, pero la sensación no se iba. Mis colegas empezaron a comentar que yo evitaba aquel pasillo. Inventaba excusas. Pedía cambiar tareas. Cuando no podía, iba rápido, sin mirar mucho. Los productos seguían desapareciendo, pero yo intentaba fingir que no lo veía. Solo que eso parecía empeorar las cosas. Empezaron a reaparecer con más frecuencia. A veces el mismo día, como si algo estuviera insistiendo en ser notado, como si ignorarlo fuera un error. Un viernes, cerca del cierre, me quedé sola en el sector.
El supermercado estaba casi vacío. Pasé por el pasillo una vez más, intentando mantener la calma. Cuando llegué al final, oí un ruido detrás de mí. Un sonido seco, como algo siendo colocado con cuidado en el estante. Me di la vuelta al instante, no había nadie. Pero un espacio vacío que yo recordaba bien estaba ocupado de nuevo, y aquello fue lo que me hizo decidir que ya no podía seguir fingiendo que nada estaba pasando. El sábado siguiente, decidí que investigaría mejor. Tomé mi celular y lo dejé grabando un video del pasillo antes de abrir la caja. Me quedé cerca, fingiendo organizar papeles, pero con los ojos en el pasillo. Algunas horas después, miré rápidamente la grabación. Nada aparecía, ningún movimiento, ninguna sombra. Pero cuando revisé los estantes, un envase de jugo estaba allí, en la sección de caducados, la cual yo había pasado horas mirando. Era imposible. Estaba segura de cada paso que di, de cada detalle. Nada allí indicaba interferencia humana. Empecé a sentir algo diferente dentro de mí. Un frío constante, como si aquel pasillo tuviera una energía propia. No era dolor físico, era incomodidad en el pecho, escalofríos. Cada vez que tenía que pasar por allí, mi cuerpo reaccionaba solo. Manos sudorosas, respiración rápida, ojos intentando ver detalles que no existían. A veces miraba a los lados, al fondo del pasillo, esperando ver una sombra o un reflejo. Nunca veía nada, pero lo sentía. Siempre lo sentía. Intenté hablar con el gerente de nuevo. Quería al menos compartir mi preocupación. Él se rió y dijo que estaba imaginando cosas, que el trabajo nocturno cansaba, que mi mente me jugaba bromas. Yo quería creerlo. Quería, pero sabía que no era imaginación. Cada producto desaparecido, cada reaparición, cada marca que yo dejaba y veía después intacta, apuntaba a algo que yo no podía explicar, algo que parecía elegirme para jugar o ponerme a prueba. Empecé a investigar fenómenos extraños, relatos de tiendas, supermercados y desapariciones de objetos. No quería creer en nada sobrenatural, pero no había otra explicación plausible. Cada historia que leía tenía detalles similares, productos desapareciendo sin registro, nadie captado por las cámaras, sensación de presencia. Eso no me dejaba más tranquila, solo más alerta. Mi turno de trabajo pasó a ser una prueba silenciosa de paciencia y miedo contenido. Un día, decidí arriesgar un enfoque directo. Me quedé parada en el pasillo, mirando fijamente una caja de galletas que sabía que pronto desaparecería. Respiré hondo, intenté mantener la calma, y hablé en voz baja, sin saber siquiera si estaba hablando conmigo misma o con quien quiera que fuese. Si estás ahí, solo detente. Nada pasó. Ningún ruido, ningún cambio, y aún así, minutos después, el producto desapareció. Fui corriendo a la sección de caducados. Allí estaba, exactamente donde siempre reaparecía. Empecé a sentir que era perseguida por una rutina invisible. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Empecé a notar hasta pequeños detalles como la temperatura del pasillo, horarios, sonidos. Parecía que, cuanto más intentaba controlar, más aquello se adaptaba a mi ritmo, como si supiera exactamente dónde estaba yo y qué veía. El supermercado se convirtió en un espacio extraño para mí, un lugar que debería ser familiar, pero que escondía algo que yo no podía tocar ni enfrentar. Cierta noche, después de un turno particularmente pesado, oí un ruido diferente, un chasquido viniendo del pasillo de los productos que siempre desaparecían. Mi corazón se aceleró. Me acerqué despacio, intentando no respirar fuerte. Nada visible. Pero el aire parecía pesado, diferente. Miré el estante, y un envase de jugo estaba parcialmente fuera de su lugar, como si hubiera sido colocado con cuidado. Te juro que nadie había pasado por allí. Yo misma lo había dejado todo organizado antes de ir a la caja. Empecé a darme cuenta de que cualquier intento de ignorar o huir solo empeoraba la sensación. Necesitaba enfrentar, al menos intentar entender. Pero no había un cómo. Era invisible,
silencioso, y parecía elegir el momento adecuado para manifestarse. Sentía un cansancio físico y mental constante. Hasta mis colegas notaron mi inquietud. Algunos preguntaban si estaba enferma, otros se reían discretamente pensando que eran tonterías. Pero yo sabía la verdad. Yo era la única que lo percibía. A la semana siguiente, decidí marcar discretamente varios productos al mismo tiempo, cada uno con pequeñas marcas casi invisibles. Pasé por el pasillo varias veces, miré de lejos, observé los videos, revisé los registros. Nada lo explicaba. Algunos desaparecieron, otros permanecieron, pero todos los que desaparecieron volvieron a la sección de caducados. La sensación de impotencia era inmensa. Era como si estuviera intentando capturar algo que no quería ser visto, algo que jugaba conmigo sin reglas. Hasta hoy, no sé exactamente qué sucede en aquel pasillo. No hay explicación lógica. Sigo trabajando. Sigo viendo productos desaparecer y reaparecer, y nadie más nota nada. A veces pienso que me estoy volviendo loca, pero sé que no. Cada detalle que logro recordar, cada observación, confirma que algo extraño sucede. Algo que parece elegirme solo a mí. Y he aprendido a convivir con eso, aún sin entenderlo. Tal vez algún día alguien lo explique, o tal vez nunca. Pero la sensación de ser observada, de que algo me espera en el pasillo, permanece. Trabajo como recolector de basura aquí en Nuevo León. Es un servicio que exige paciencia, caminar kilómetros todos los días y lidiar con gente que cree que la basura aparece de la nada. Normalmente, solo somos yo, la escoba y el carrito. Nada del otro mundo. Pero en los últimos días empecé a notar algo extraño. Cada vez que barro una calle, encuentro basura colocada de forma extraña en el mismo lugar que ya limpié. Al principio, pensé que era coincidencia. Tal vez alguien fue descuidado o tiró cosas sin darse cuenta, pero la frecuencia empezó a inquietarme. El primer objeto que noté fue un par de zapatos infantiles, justo en medio de la acera que acababa de barrer. Parecían nuevos, limpios, pero estaban orientados de una manera que, mirándolos de frente, parecía que me observaban. Me quedé un buen rato parado, mirando aquello, pensando si alguien los habría dejado allí a propósito. Cuando me acerqué para recogerlos y tirarlos a la basura, pasó un coche y todo desapareció. No había nadie cerca, nadie podría haberlos recogido. La sensación de estar siendo observado no me dejó en todo el día. Al día siguiente, encontré un osito de peluche en la esquina de una calle que había terminado de limpiar hacía poco. Parecía haber sido colocado exactamente para que yo lo viera. Intenté ignorarlo, pero la repetición empezó a ponerme paranoico. Cada objeto tenía una señal, como si quisieran que me diera cuenta. Un juguete de plástico aquí, una botella allá, pero nada que alguien común dejaría sin querer. Mi rutina empezó a cambiar. Miraba hacia los rincones antes de barrer, tanteaba la acera con más cuidado, intentando anticipar cualquier presencia. La cosa empeoró cuando me di cuenta de que la basura desaparecía siempre antes de que llegara otra persona. Ningún vecino o compañero de trabajo veía nunca nada. Yo llegaba temprano, encontraba los objetos, me acercaba, y en cuestión de minutos se esfumaban. Era como si solo yo pudiera verlos. Una vez, incluso puse mi carrito para filmar con mi celular escondido, pero cuando lo revisé, no había nada más que la calle limpia. Empecé a dudar de mi propia cordura. Una tarde, encontré una bicicleta infantil apoyada en un árbol. Parecía recién usada, llena de polvo de la calle, pero estaba allí, en el punto exacto que yo había barrido media hora antes. Lo peor fue cuando noté que la bicicleta estaba girada de modo que el manubrio apuntaba hacia mí. Sentí un frío subiendo por mi espalda. Intenté racionalizar. Pensé que algún niño la habría dejado, pero no había ninguna casa cerca, nadie alrededor, y, como siempre,
desapareció antes de que cualquier otra persona apareciera. Empecé a fijarme en los detalles más sutiles. Un zapato volteado, un juguete, botellas organizadas de forma extraña. Todo parecía dirigido a mí. Cuando hablé con mis compañeros, se rieron. Pensaron que me lo estaba inventando. Pero para mí, era real. Sentía como si alguien estuviera probando mis límites, observándome durante todo el día. Mi rutina se volvió una tensión constante. Caminaba mirando hacia todos los rincones, desconfiando hasta del viento. En un día de trabajo particularmente silencioso, encontré una caja de cartón con restos de comida. Miré a mi alrededor, nadie. Me acerqué y vi que dentro había una foto arrugada de mí, tomada desde algún lugar que no lograba recordar. No era de un periódico, no era de nadie que yo conociera. Solo sabía que esa foto estaba allí para que yo la encontrara. Mi corazón se aceleró y empecé a barrer más rápido, con miedo de lo que pudiera aparecer después. En los días siguientes, empecé a notar que los objetos aparecían más temprano, casi como si anticiparan mi llegada. Una pelota de goma en una plaza, zapatos alineados frente a una casa abandonada, muñecos de plástico colocados sobre la basura que ya había recogido. Intentaba ignorarlo, pero la sensación de persecución aumentaba. Cada paso en la calle parecía monitoreado. Cada esquina se convertía en un punto de tensión. Ya no podía relajarme. Cierta noche, después de terminar mi turno, volví a uno de los lugares donde siempre aparecían los objetos. Quería ver si alguien me estaba siguiendo o simplemente gastándome bromas. La calle estaba vacía, pero había una caja de cartón abierta. Dentro, solo había tierra, pero el olor era extraño, fuerte, húmedo, como si hubiera venido de algún lugar profundo. Un frío recorrió mi espalda. Me quedé quieto, mirando la calle, escuchando el viento, esperando algún sonido que nunca llegó. Empecé a registrar mentalmente todos los objetos, los horarios, los lugares. Era como un patrón, pero sin sentido para cualquier otra persona. Ya no sabía si estaba demasiado cansado o si realmente había alguien observándome. A veces, cuando pasaba por un punto que ya había barrido, sentía que el aire cambiaba, que algo me miraba fijamente. Incluso intenté hablar con los vecinos, preguntarles si habían notado algo, pero todos me miraban como si estuviera inventando cosas. Y, como siempre, desaparecían antes de que pudieran verlos. Empecé a tener dificultad para dormir. Me quedaba recordando los objetos y los lugares. La sensación era que el trabajo no terminaba nunca. Incluso en casa, pensaba en las calles. Me despertaba temprano, antes del despertador. Sentía un peso en el pecho sin motivo claro. Mi esposa decía que yo estaba diferente, más callado, más distraído. Evitaba explicar para no parecer loco, pero el miedo ya había echado raíces. En el trabajo, pasé a cambiar el trayecto a propósito. Quería ver si los objetos continuarían apareciendo. Aún así surgían, siempre después de que yo barriera. Nunca antes, nunca cuando alguien estaba cerca. Era como si esperaran a que yo me quedara solo. En una calle vacía, encontré un cochecito de juguete. Las ruedas aún giraban. Apuntaba directo a mis pies. Me arrodillé para recoger el cochecito. Sentí un olor extraño viniendo de la basura, algo entre óxido y tierra mojada. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba desierta. Cuando extendí la mano, oí un ruido detrás de mí. Giré rápido, pero no había nadie. Cuando volví a mirar, el cochecito había desaparecido. Me quedé unos segundos sin moverme. El corazón me latía fuerte. Ya no tenía dudas de que algo andaba mal. Empecé a anotar todo en un cuaderno viejo. Horario, lugar, objeto encontrado. Era la única forma de sentirme en control. Pero los patrones no ayudaban. Los lugares no se repetían. Los objetos cambiaban siempre. La única constante era yo. Siempre yo encontrándolos. Siempre yo quedándome solo. Eso me asustaba más que los objetos en sí. Un día, encontré una bolsa negra rota. Dentro,
solo trozos de espejo. Reflejaban mi rostro por partes. Ojo, boca, mitad de la nariz. No pude evitar mirar. Mi imagen parecía errónea, torcida. Sentí náuseas en el momento. Aparté la bolsa con el pie. Cuando pasó un ciclista, la basura ya no estaba allí. Empecé a sudar frío. Pasé a trabajar más rápido. Quería terminar pronto e irme. Pero cuanto más aceleraba, más cosas aparecían. Era como si no quisieran que huyera. En un callejón, hallé una camisa sucia. Era igual a la mía, del uniforme. Del mismo tamaño, de la misma tela. Cuando la toqué, estaba fría y húmeda. La solté al instante y di 2 pasos hacia atrás. Fui a hablar con mi supervisor. Se lo expliqué por encima, sin demasiados detalles. Dijo que necesitaba descansar. Habló de estrés, exceso de trabajo. Me mandó tomarme unos días. Acepté al momento. Pensé que lejos de las calles, todo pararía, pero de camino a casa vi algo en la acera. Un zapato sucio, igual al mío. Giré la cara y crucé la calle. En casa, intenté olvidar, pero cada noche soñaba con basura, objetos apilados rodeándome. Nada se movía, pero sentía una presencia. Despertaba sudado, con el corazón acelerado. Mi esposa preguntaba qué me pasaba. Yo decía que era solo cansancio. No quería preocuparla, pero ya me sentía observado incluso dentro de casa, como si supieran dónde estaba. Al tercer día de descanso, no aguanté. Volví a una de las calles antiguas. Quería probar que todo había terminado. La calle estaba limpia, normal. Suspiré aliviado. Di algunos pasos y vi algo cerca del bordillo. Era mi cuaderno, el mismo donde anotaba todo, abierto en la última página, con mi nombre escrito varias veces. No recuerdo cómo llegué a casa aquel día. Solo sé que dejé de trabajar después de eso. Cambié de sector, pedí el traslado. Hoy, evito pasar cerca de esas calles, pero a veces, caminando distraído, veo algo en el suelo, un juguete, un zapato, siempre orientado en mi dirección. Cuando vuelvo a mirar, ya no está allí. Y sigo caminando, fingiendo que no lo vi. En los días siguientes, continué evitando aquellas calles, pero aún necesitaba trabajar. La sensación de ser observado no me abandonaba. Cualquier sombra parecía moverse sola. Cualquier objeto en el suelo llamaba mi atención. Hasta las hojas secas me parecían fuera de lugar. Intenté convencerme de que era paranoia, pero el miedo persistía. No podía ignorar la sensación. Siempre que pensaba en volver, algo me recordaba que no estaba solo. Una tarde, barriendo cerca de un parque, encontré algo diferente. Era una caja pequeña, sellada, con mi nombre escrito a mano. No había nadie cerca. El portón estaba cerrado, el parque vacío. Me quedé parado mirando, sin valor para abrirla. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo me retenía allí. La caja parecía respirar, de tan extraña que era la sensación. Cuando me acerqué, el viento sopló de una forma fría. La caja rodó unos centímetros, apuntando de nuevo hacia mí. Fui hasta mi compañero más cercano y le enseñé la caja. Él la miró y dijo que parecía una broma de niños. Intenté creerle, pero no podía. El peso de aquello no era normal. Intenté abrirla en casa, con mi esposa cerca. Cuando levanté la tapa, solo había papel arrugado. Pero los papeles tenían mensajes escritos en primera persona, cosas que solo yo podría saber, secretos que nunca conté a nadie. El frío en la espalda volvió. No había explicación racional. Después de eso, empecé a caminar mirando hacia atrás. Sentía que cada calle podía esconder algo. En cada esquina, el corazón se me disparaba. Un juguete, un zapato, un papel, siempre algo dirigido a mí. Intenté conversar con mi supervisor de nuevo. Dijo que debía buscar ayuda psicológica, pero yo no quería oír solo ese estrés. Sabía que era diferente. Algo me estaba eligiendo. Cierta noche,
Soñé con todas las calles que limpié. Estaban cubiertas de objetos, zapatos, muñecos, papeles, cochecitos, todos apuntando hacia mí. Yo caminaba sin poder esquivarlos. Los objetos me rodeaban. Sentí pánico real. Desperté sudando. El miedo no era solo por lo que veía, sino por lo que sentía. Algo dentro de esa calle quería que yo viera. Algo a lo que no le importaba si yo entendía o no. Al día siguiente decidí investigar. Volví a uno de los lugares más intensos. La calle estaba vacía, silenciosa. Giré en cada esquina, miré en cada rincón. Nada, parecía todo normal. Suspiré medio aliviado. Cuando di la espalda, oí un ruido leve detrás de mí, un objeto cayendo. Giré y no vi nada, pero sentí la mirada nuevamente. A partir de ahí, empecé a sentir algo durante todo el día, incluso en casa, incluso fuera del trabajo. Cualquier objeto en el suelo me ponía tenso. Una pelota, un zapato, un trozo de papel, sentía que me miraban, como si me recordaran que estaba siendo seguido. No había explicación lógica, nada que amigos o familiares pudieran entender. Era solo yo, y los objetos, y el silencio que los acompañaba. Cierta mañana, encontré una caja frente a mi casa. Nunca había visto esa caja antes. Mi nombre escrito de nuevo, pero diferente. La letra parecía más rápida, nerviosa. Abrí despacio, esperando lo que encontraría. Dentro, solo una llave vieja, oxidada, sin indicación de puerta, sin mapa, solo la llave, y una sensación extraña, como si algo estuviera esperando por mí. Sujeté la llave con fuerza, pero no sabía qué hacer. El miedo era mayor que la curiosidad. No le conté a nadie lo de la llave. No quería que pensaran que estaba loco. Pero seguí sintiendo los objetos, siempre cerca, siempre orientados hacia mí, nunca en lugares que otra persona pudiera ver, nunca de forma clara. Era solo un aviso o un juego, no lo sé. Empecé a caminar más rápido por las calles, a evitar horarios, pero nada parecía funcionar. El sentimiento de ser observado solo aumentaba. Hoy, continúo trabajando en Nuevo León. Aún veo objetos, pero intento ignorarlos. No sé si alguien me está observando, o si mi mente creó todo esto. Cada zapato, cada juguete, cada papel es un recordatorio de que no estoy solo. Nunca encontré explicación. Nunca hubo otro testigo. Algunos días, pienso en dejarlo todo. Otros, me convenzo de que es solo coincidencia. Pero la verdad es que nunca se sabe. Y sigo caminando, barriendo, con el corazón siempre alerta. Soy Diego y trabajo como feriante aquí en Nuevo León. Todos los días me levanto temprano, armo mi puesto y coloco frutas y verduras fresquitas, tal como les gusta a mis clientes. Al principio, pensé que nada podría salir mal, que mi trabajo era solo vender y conversar con la gente. Pero en los últimos días, algo extraño comenzó a suceder. Algunas frutas y verduras, que yo dejaba perfectas, simplemente se echaban a perder en cuestión de minutos. No era algo que pasara de un momento a otro. Parecía que alguien o algo decidía que aquello no podía seguir estando bien. Me quedé observando, pensando si era el calor o algún insecto, pero nada tenía sentido. Un día, puse unas manzanas muy rojas sobre la mesa, tal como mi madre me enseñó a acomodarlas, y fui a atender a un cliente rápidamente al otro lado de la feria. Cuando volví, la mitad de ellas estaban blandas y con manchas oscuras, como si se hubieran podrido en segundos. Intenté reír, diciendo que tal vez el calor había causado eso, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Miré hacia todos lados y no vi a nadie tocando el puesto. Las frutas simplemente estaban estropeadas. Fue extraño, porque todos los días hago lo mismo de la misma forma, y nunca había pasado algo así. Al día siguiente, decidí intentar algo diferente. Puse una cámara antigua que tenía en casa, solo para ver si alguien tocaba las cosas.
Dejé todo listo por la mañana. Acomodé las verduras. Fui a atender a un señor que siempre compra mis tomates y volví para mirar la grabación. Pero la cámara no mostraba nada. No había nadie pasando cerca, nadie agarrando nada. Aún así, cuando miré el puesto, algunas naranjas estaban partidas y los pepinos, marchitos. Era como si un viento invisible hubiera pasado y arruinado todo, pero no había viento alguno. Comencé a notar otro detalle que me dejó más inquieto. Ciertos objetos del puesto, como cestos o bolsas, aparecían en casas cercanas. Una vez, dejé un paquete de lechugas cuidadosamente apilado en el puesto y, cuando pasé por la calle de la esquina, alguien había puesto el mismo paquete sobre la mesa de una casa que conozco de vista. Fui hasta allá, llamé a la puerta y nadie sabía nada. Pregunté si alguien había visto o tomado algo de la feria, pero todos lo negaron. Me quedé allí parado, mirando el paquete, intentando entender si me estaba volviendo loco. La sensación de ser observado comenzó a hacerse más fuerte. A veces, cuando estaba acomodando las frutas, sentía una presencia detrás de mí, pero siempre que giraba la cabeza, no había nadie. Parecía que mi puesto tenía algún tipo de campo invisible que llamaba la atención de algo que no podía ser visto. Comencé a ponerme nervioso, porque trabajar así no era normal. Incluso los clientes que pasaban más tarde comentaban cosas extrañas, como si algunas frutas estuvieran más maduras que otras, pero nadie podía explicar por qué. Un día, dejé una cesta de tomates rojos cerca del fondo del puesto y fui a comprar agua a la esquina. Cuando volví, no solo los tomates estaban podridos, sino que una pequeña cesta de chiles había desaparecido. Caminé por toda la feria preguntando, pero nadie había visto nada. Más tarde, una vecina me llamó diciendo que había encontrado la cesta en el umbral de su puerta. No era algo que yo hubiera puesto allí. Era como si mi puesto hubiera sido visitado por alguien que podía ir y venir sin ser visto. Intenté ignorarlo al principio, pero no se podía. El mismo paquete de lechugas volvió a aparecer en otra calle, esta vez en la casa de un amigo. Él se rió al principio, pero vi miedo en sus ojos. Comencé a anotar todo: la hora, la fruta, lo que estaba pasando. Me di cuenta de que las cosas sucedían siempre cuando me alejaba por poco tiempo o cuando miraba hacia otro lado. Parecía que algo esperaba apenas un descuido mío para actuar. Y no era el viento, ni el calor, ni animales. Nada que yo pudiera explicar. Esa semana, noté algo aún más extraño. Un cubo que siempre usaba para guardar verduras desapareció por completo. Busqué debajo del puesto, en los rincones, entre las cajas, y nada. Era como si se hubiera evaporado. Algunas horas después, una señora llamó a mi puerta y me devolvió el cubo, diciendo que lo había encontrado en su patio, como si hubiera estado allí desde siempre. Yo no había ido hasta allá, no había hablado con nadie. Solo me quedé mirando el cubo, sin saber si reír o tener miedo. Comencé a sentirme cansado, como si estuviera siendo perseguido por algo que no podía ver. No podía dormir bien pensando en el puesto, en las frutas, en los objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Mis amigos decían que estaba exagerando, que tal vez era solo coincidencia, pero la coincidencia no explica tomates pudriéndose en minutos, lechugas viajando por las calles o cubos apareciendo solos en patios. Yo mismo comencé a dudar de mi cordura, y eso solo aumentaba el miedo. Un día, decidí intentar probar que era algo extraño. Puse algunas naranjas y pepinos en el puesto. Los marqué con un bolígrafo para saber si habían sido tocados y fui a la esquina a comprar cigarros. Cuando volví, vi que las naranjas tenían marcas de dedos que yo no había hecho, y los pepinos estaban marchitos como antes. Miré hacia todos lados y nada, nadie cerca. Mi corazón se aceleró y la primera sensación que tuve fue la de querer salir corriendo de allí, pero necesitaba entender. Necesitaba saber qué estaba pasando con mi puesto. A la mañana siguiente, llegué a la feria más temprano, todavía con el corazón latiendo rápido. Decidí observar cada fruta, cada verdura,
cada objeto del puesto, como si pudiera anticipar lo que iba a pasar. Puse una pequeña regla y un pedazo de papel junto a las naranjas, solo para marcar dónde estaban, y fui a atender a algunos clientes cercanos. Cuando volví, el papel estaba doblado de una forma que yo no había hecho, y las naranjas ya tenían pequeñas manchas marrones. Comencé a sentir que aquello no tenía explicación natural. La gente comenzó a notar que algo extraño pasaba en mi puesto. Un vecino comentó que había visto algunas frutas saltando de un lado a otro, pero luego se rió, como si hubiera contado un chiste. Yo intenté no reír, pero por dentro estaba nervioso. Nadie más podía explicarlo y yo no tenía valor para contarlo todo, porque parecería un loco. Así que me quedé observando solo, intentando entender si era el viento, la luz o algún tipo de fenómeno que nadie más notaba. Cierta tarde, dejé una cesta de zanahorias en el puesto y fui a atender a otro cliente. Cuando volví, la mitad de ellas estaban cubiertas de una especie de polvo oscuro que nunca había visto antes. Miré alrededor y no había nada, ningún insecto, ningún animal. La sensación de que alguien o algo estaba jugando conmigo se hizo más fuerte. Comencé a sentir miedo real, pero no era ese miedo de una película de terror. Era un miedo frío, de algo que yo sabía que podría alcanzarme sin ser visto. Una noche, después de cerrar el puesto, noté que una de mis cajas de tomates había desaparecido. Busqué por la feria, pregunté a los vecinos y nada. Al día siguiente, la caja apareció frente a la puerta de mi casa, como si hubiera sido dejada allí a propósito. Me quedé parado, mirando, sin saber si reír o correr hacia adentro. Mi esposa me preguntó qué estaba pasando, y solo pude decirle que algunas cosas estaban extrañas en la feria, pero no pude explicarlo bien. Comencé a notar patrones. Siempre que me alejaba por poco tiempo, los objetos desaparecían o las frutas se arruinaban, y siempre aparecían en casas cercanas, como si alguien estuviera visitando a los vecinos sin permiso. Un día, dejé un saco de lechugas en el suelo y fui a hablar con un cliente. Cuando volví, el saco había subido a una mesa de madera en la esquina de la feria, intacto, pero con marcas de dedos que yo no conocía. Aquello me hizo temblar. No era solo extraño, era imposible de explicar. Comencé a dormir mal, pensando en la feria, en las frutas y en los objetos. Tenía pesadillas con mi puesto lleno de manos invisibles tocándolo todo. Por la mañana, me despertaba cansado, pero tenía que ir a trabajar. No podía simplemente cerrar el puesto, era mi sustento. Así que continué cada vez más desconfiado, siempre mirando hacia todos lados. Pero el miedo estaba creciendo y sentía que en cualquier momento algo podría pasar. Una tarde, dejé una cesta de pimientos en la esquina del puesto y fui a atender a un cliente al otro lado de la calle. Cuando volví, la cesta había desaparecido por completo. Busqué por toda la feria, pregunté a los vecinos y nada. Más tarde, un amigo me llamó diciendo que había encontrado la cesta en el porche de su casa, a unos 500 metros de distancia. Me dijo que parecía que alguien la había puesto allí a propósito, pero nadie había visto nada. Yo solo me quedé mirando, sin palabras. Comencé a sentir que aquello no era solo sobre frutas y verduras. Era como si mi propio puesto tuviera vida propia o estuviera siendo vigilado. Cada vez que me alejaba, algo sucedía. Cada vez que miraba hacia otro lado, las cosas cambiaban de lugar. Comencé a anotar todo en un cuaderno, registrando la hora, la fruta, el objeto e incluso las condiciones del día. Pero aún así, no encontraba una explicación lógica. Era como si algo invisible estuviera jugando conmigo, probando mis límites. Un día, dejé una caja de tomates cerca del puesto, marqué las esquinas con pintura y fui al mercado al otro lado de la calle. Cuando volví, la caja estaba intacta, pero las marcas de pintura estaban borrosas, como si alguien hubiera pasado la mano sobre ellas. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo me quedé parado, intentando entender qué estaba pasando. Era imposible, pero allí estaba, justo frente a mí,
Sentí miedo, rabia y confusión al mismo tiempo. Comencé a conversar con algunos clientes cercanos, intentando descubrir si ellos habían notado algo. Algunos dijeron que ya habían visto frutas cambiando de lugar en otros puestos, pero nadie le prestaba mucha atención. Otros se rieron, pensaron que estaba exagerando. Solo un señor mayor, que siempre venía a comprar cebollas, me dijo que hay cosas que uno no entiende y es mejor no moverle. Aquello se quedó en mi cabeza. Tal vez tenía razón, pero ¿cómo ignorarlo cuando lo ves con tus propios ojos? Una mañana, llegué a la feria y noté que una caja de lechugas que yo había dejado perfectamente organizada estaba toda revuelta. No parecía solo el viento, porque cada lechuga estaba en el lugar equivocado y algunas incluso habían caído al suelo. Me quedé observando, intentando entender si alguien había pasado por allí, pero no había nadie. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no era solo lo que veía. Había algo que actuaba cuando yo no estaba mirando bien, como si mi atención fuera el detonante. Al día siguiente, una vecina vino corriendo hacia mí con una bolsa de tomates en las manos. Dijo que los había encontrado en el porche de su casa y que no tenía idea de cómo habían llegado allí. La miré sin saber si preguntar más o simplemente agradecerle. Comencé a sentirme rodeado, como si la feria entera se estuviera transformando en algo impredecible. Cada mañana era una sorpresa. Frutas estropeadas, objetos desapareciendo, cosas apareciendo en lugares imposibles. Una vez, dejé una cesta de zanahorias en el puesto y fui a buscar agua. Cuando volví, la cesta estaba boca abajo y algunas zanahorias habían sido partidas por la mitad. Miré alrededor. Nadie cerca. Mi corazón se disparó. Sentí un frío en la espalda, como si algo invisible estuviera jugando conmigo y yo no pudiera hacer nada. Intenté convencerme de que eran niños, animales, cualquier cosa racional, pero nada tenía sentido. Comencé a sentirme cansado e inseguro. La feria, que antes era mi refugio, se estaba convirtiendo en un lugar de tensión constante. Cada vez que me alejaba un minuto, algo pasaba. Cada vez que miraba hacia otro lado, las cosas cambiaban de lugar o se arruinaban. La sensación de no tener control sobre mi propio trabajo era aterradora. Intenté hablar con amigos y familiares, pero nadie me creía totalmente. Solo yo veía cómo pasaban esas cosas. Un día, dejé una pequeña caja de pepinos cerca del fondo del puesto y fui a atender a un cliente. Cuando volví, los pepinos estaban todos aplastados y el olor a moho flotaba en el aire. No había viento, no había un calor intenso, no había nada que pudiera explicarlo. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo yo, el puesto y el silencio extraño que parecía pesar en el aire. Comencé a preguntarme si aquello no me estaría persiguiendo o si estaba empezando a enloquecer. Decidí intentar un experimento. Marqué frutas, objetos y cajas con números, como si fuera un inventario detallado, y dejé todo listo en el puesto. Fui a atender a algunos clientes cercanos y, cuando volví, casi la mitad de las cosas estaban fuera de su lugar o arruinadas. Algunas frutas estaban cortadas, otras con marcas extrañas. Sentí una mezcla de miedo y frustración. ¿Cómo algo invisible podía tener tanta precisión? Era imposible de explicar, y eso me dejaba cada vez más inquieto. Una tarde, un amigo me dijo que podía ayudarme con cámaras de seguridad. Pusimos una en una esquina del puesto, escondida, para intentar captar cualquier cosa extraña. Al día siguiente, cuando vimos la grabación, no había nadie, ninguna sombra, ningún movimiento, nada. Pero las frutas estaban estropeadas y los objetos fuera de su lugar, exactamente como pasaba todos los días. Miré el monitor y luego el puesto, sin saber si reír o llorar. La sensación de impotencia era enorme. Comencé a darme cuenta de que esto no era solo sobre frutas o verduras. Era algo que parecía tener voluntad propia, algo que se movía y actuaba cuando yo no estaba mirando. Cada vez que dejaba algo en el puesto, sentía que estaba desafiando una regla invisible.
Era aterrador, pero también fascinante. Intentaba ignorarlo, pero no podía. La feria, que antes era mi sustento, se estaba convirtiendo en un laberinto de incertidumbres y no podía escapar de ello. Una noche, cuando fui a cerrar el puesto, noté que algunas frutas habían desaparecido por completo. No estaban en el suelo, no estaban en otra mesa, simplemente desaparecieron. Me quedé parado mirando, sin saber qué hacer. Mi esposa me dijo que descansara, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el puesto lleno de manos invisibles moviéndolo todo y sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Era real. Yo sabía que era real. Comencé a tomar notas detalladas, hora por hora, fruta por fruta, objeto por objeto, pero cuanto más anotaba, más imposible parecía. Los fenómenos continuaban siempre que me alejaba o miraba hacia otro lado. Las frutas se pudrían, los objetos desaparecían y aparecían en lugares imposibles. No tenía explicación. Comencé a pensar si aquello no sería algún tipo de prueba, o si simplemente mi puesto había sido elegido por algo que yo no podía comprender. Un día, dejé una cesta de lechugas justo en la esquina del puesto, marqué todas las hojas y fui a conversar con un cliente. Cuando volví, la mitad de las lechugas estaban tiradas en el suelo y las marcas que había hecho estaban borrosas, como si alguien hubiera pasado la mano sobre ellas. Miré alrededor y no había nadie. Respiré hondo, intentando convencerme de que tal vez era imaginación, pero sabía que no lo era. La sensación de ser observado siempre estaba allí, y no podía ignorarla. Comencé a pensar en cerrar el puesto definitivamente, pero eso significaba perder mi sustento. Necesitaba vender, necesitaba trabajar, incluso con el miedo constante. Cada mañana llegaba con el corazón acelerado, mirando cada rincón, cada objeto, intentando predecir lo impredecible, pero nada ayudaba. Las frutas se arruinaban, los objetos desaparecían y la presencia invisible parecía reírse de mi intento de control. Estaba atrapado en un ciclo que no entendía. Algunas noches, oía sonidos extraños viniendo del puesto incluso estando en casa. Eran como pasos ligeros, susurros, algo que no lograba identificar. Mi esposa comenzó a preocuparse y me decía que descansara, que tal vez estaba exagerando, pero yo sabía que no era imaginación. Todo aquello estaba pasando, todos los días, justo frente a mí. Sentía una mezcla de miedo, frustración y curiosidad, como si algo quisiera que yo continuara observando. Hoy, después de tantos días, todavía no sé explicar qué sucede. Algunas frutas se echan a perder sin motivo, los objetos desaparecen y reaparecen en casas cercanas, y la sensación de estar siendo observado nunca desaparece. Ya intenté registrar, filmar, anotar, pero nada logra capturar lo que realmente está pasando. Siento que mi puesto se ha convertido en un punto de contacto con algo que no puedo ver, algo que parece existir en paralelo, solo esperando a que yo mire hacia el lado equivocado. Así que continúo trabajando aquí en Nuevo León, cada día más cauteloso. Coloco mis frutas y verduras en el puesto, miro hacia todos lados e intento no alejarme por mucho tiempo. A veces pienso en dejarlo, pero no puedo. Tal vez sea imposible escapar o entender. Y a veces, cuando miro la feria silenciosa al amanecer, juro que siento una presencia, observando, esperando, algo que no puedo nombrar, algo que, tal vez, nunca quiera que yo descubra. Mi nombre es Gabriel, y para lograr poner mis cuentas al día, empecé a trabajar como repartidor aquí en Nuevo León. Al principio, todo parecía normal: entregas, motor, dirección, firma. Pero después de unas 2 semanas, empecé a notar cosas extrañas que no tenían sentido alguno. Lo que más me incomodaba eran los paquetes que aparecían en el depósito sin que nadie los hubiera dejado allí. No sabía de dónde venían ni cómo habían llegado. Solo estaban allí, en la esquina, con mi nombre en la etiqueta,
a veces con códigos que ni siquiera reconocía. El primer día que noté algo realmente raro, fui a entregar un paquete a un barrio al que nunca había ido antes. La calle estaba vacía y silenciosa, algo normal para la hora que era, pero cuando llamé a la puerta, nadie respondió. Llamé al número del destinatario y me dijo que nunca había pedido nada. Me quedé paralizado por unos segundos, sin saber qué responder. Intenté explicarle que el paquete había salido del depósito, pero él simplemente colgó el teléfono. Volví al depósito medio tenso y le mostré el paquete a mi supervisor, quien solo levantó una ceja. «Sigue entregando, eso pasa a veces», dijo. Pero no parecía algo común. Después de eso, empecé a notar que los paquetes que desaparecían del depósito y aparecían en mis entregas tenían siempre algo extraño. Marcas de barro seco, arañazos, abolladuras que nunca había visto. Intentaba ignorarlo, pero la sensación de que alguien me estaba probando o me observaba no se me iba de la cabeza. En otra entrega, me llamaron para una dirección en el centro de la ciudad. Cuando llegué, el lugar parecía abandonado, con la puerta entreabierta. Dejé el paquete en el suelo y llamé, pero no apareció nadie. Lo extraño fue que, cuando volví al depósito, el mismo paquete ya había regresado solo, ahora con marcas de barro y arañazos todavía más profundos. Empecé a revisar si alguien manipulaba los paquetes después de que salían, pero nadie admitía nada. Una vez, entregué un paquete en una casa antigua y me recibió un señor que parecía confundido. Tomó el paquete, miró la etiqueta y dijo que no había pedido nada. Le pregunté si conocía a alguien con un nombre parecido, pero dijo que no. Aquella sensación de incomodidad volvió, como si algo invisible estuviera jugando con mi rutina. No sabía si era miedo, cansancio o pura paranoia. Poco a poco, empecé a notar un patrón extraño. Los paquetes que volvían siempre tenían marcas de barro húmedo, incluso en días secos. Me preguntaba de dónde venía esa suciedad, porque nunca pasaba por caminos de tierra en mi ruta. A veces, cuando miraba el depósito vacío por la noche, parecía que había rastros en el suelo, pero desaparecían cuando encendía la luz. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no la hallaba. Un sábado por la tarde, fui a entregar un paquete en una calle que conocía bien. La casa era de una familia que siempre recibía pedidos normalmente, pero esta vez, cuando llegué, la hija menor abrió la puerta, miró el paquete y dijo que no habían pedido nada. Parecía asustada, y yo sentí un frío extraño. Entregué el paquete de todos modos, pero cuando regresé, ya había otro paquete igual en el depósito, con mi nombre escrito a mano de forma irregular. Empecé a tomar fotos de cada paquete que entregaba y retornaba, intentando probar que algo extraño sucedía. Pero nadie en el depósito parecía creerme. Puede ser un error del sistema, decían, pero no lo era. Cada paquete tenía marcas únicas, como si hubiera sido arrastrado por algún lugar que nadie conocía. Yo mismo empecé a sentirme observado cuando cargaba los paquetes en el camión. Una noche, después de terminar las entregas, fui a revisar los paquetes restantes en el depósito y encontré uno en medio del suelo, aún sin haber sido registrado. Lo tomé y, cuando miré la etiqueta, vi mi propia dirección como destinatario. Mi corazón se disparó. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, probando mis límites. Respiré hondo y puse el paquete en la esquina, sin valor para abrirlo. Al día siguiente, decidí investigar mejor las rutas y direcciones. Descubrí que algunos paquetes que retornaban habían sido entregados en lugares por los que juro que nunca había pasado. Algunos destinatarios ya ni siquiera vivían donde decía la etiqueta. No entendía nada. Empecé a sentir que había algo más, algo que no podía explicarse solo por error o mala suerte. El miedo empezó a crecer, junto con la curiosidad. Una tarde, noté que algunos paquetes volvían con pequeños arañazos que parecían huellas dactilares, pero no humanas. Miré varias veces. Intenté imaginar quién podría haber pasado por allí, pero el depósito estaba vacío. Empecé a fijarme en los detalles.
El olor a tierra húmeda persistía, aunque no hubiera llovido. Aquello me inquietó, porque parecía que alguien o algo estaba siguiendo cada uno de mis pasos. Fui a entregar un paquete en un condominio que conocía bien. Cuando llegué, en la recepción dijeron que nadie esperaba nada y que ningún residente había hecho un pedido. Entregué el paquete con la esperanza de resolverlo rápido, pero cuando volví al camión, otro paquete igual ya estaba en el depósito. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco, o que alguien me estaba gastando una broma muy elaborada. Una mañana, llegué temprano al depósito y encontré un paquete en el suelo, abierto, pero sin que faltara nada. Solo estaba rasgado y con marcas de barro. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Sabía que yo no lo había abierto. Entonces, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué? Respiré hondo e intenté seguir el día con normalidad, pero mi cabeza no dejaba de pensar en los paquetes. Ese mismo día, otro paquete apareció en una calle por la que nunca había pasado. La dirección ya no existía, pero la etiqueta estaba perfecta, como si hubiera sido impresa ayer. Empecé a fotografiarlo todo y a enviárselo al supervisor, intentando probar que algo raro pasaba, pero él solo sacudía la cabeza y decía que siguiera trabajando. Un colega comentó que ya había oído hablar de paquetes fantasmas, que aparecían y desaparecían sin explicación. Me reí en el momento, pero por dentro empecé a preguntarme si sería verdad. Ya no sabía qué pensar. Cada entrega parecía que podía llevarme a cualquier lugar, incluso a direcciones que ya no existían. La sensación de que no controlaba nada empezó a consumirme. En una entrega por la noche, vi algo extraño en un rincón del depósito. Un movimiento rápido que desapareció en cuanto miré directamente. Mi corazón se aceleró, pero intenté ignorarlo. Tomé el paquete y me fui, sintiendo que alguien me observaba. El silencio del depósito, que antes parecía normal, ahora se sentía pesado, casi sofocante. Me sentía cada vez más nervioso, pero necesitaba seguir con el trabajo para pagar las cuentas. Los paquetes empezaron a aparecer incluso cuando estaba de descanso. Un domingo, encontré un paquete en la puerta de mi apartamento, con mi nombre y dirección, sin etiqueta de envío. Dudé antes de tocarlo, pero la curiosidad venció. Cuando lo abrí, solo había más barro y arañazos, como si fuera un aviso o una prueba. Sentí un escalofrío en la espalda que no se me quitó en todo el día. Empecé a notar patrones extraños en las rutas. Los paquetes retornaban siempre por caminos que yo nunca había tomado, y a veces llegaban con arañazos que parecían indicar direcciones. Intenté seguir un paquete con el coche, pero desapareció misteriosamente antes de que pudiera descubrir el destino. Era como si tuviera voluntad propia, o como si algo invisible estuviera conduciendo todo. Un día, un paquete retornó con una pequeña nota escrita a mano. «Estás siendo observado». El sobre estaba sucio de barro y la letra era extraña, temblorosa. Mi corazón se disparó y no sabía si debía acudir a la policía o simplemente ignorarlo. No había cámaras que mostraran a alguien entrando al depósito, y todo el personal decía que no había visto nada. Empecé a dudar de mi propia cordura. Después de ese episodio, empecé a revisar cada paquete con mucho más cuidado. Tomaba fotos, notas, incluso marcaba cada arañazo o mancha de barro. Me di cuenta de que los paquetes más extraños siempre volvían al depósito en horarios en los que no había nadie más. A veces, hasta parecía que esperaban a que yo saliera para moverse. Esa sensación de ser observado y seguido se volvió constante, incluso cuando estaba en casa, lejos del trabajo. Cierta noche, después de un día largo de entregas, decidí quedarme en el depósito hasta que oscureciera para intentar entender qué pasaba. Todo estaba silencioso, el aire pesado. De repente, oí un leve arrastre viniendo de un rincón oscuro. Mi corazón se aceleró, pero no había nadie allí. Cuando encendí la linterna, un paquete estaba en el suelo, con barro fresco, como si acabara de llegar. Empecé a notar que los paquetes retornaban siempre con pequeñas variaciones, arañazos diferentes, barro más húmedo o seco.
a veces pequeñas abolladuras que parecían formar símbolos. Intentaba descifrarlos, pero no tenían sentido. Era como si alguien estuviera dejando mensajes que yo no lograba entender. Me sentía exhausto, pero no podía dejar de observar cada paquete. Una mañana, al abrir el depósito, vi que un paquete estaba exactamente en el centro, con todos los demás alrededor, como si estuviera siendo presentado. No había registros de entrada ni de salida. Respiré hondo y casi sentí que alguien se reía de mí. Era ridículo, pero la sensación era tan real que me hizo retroceder algunos pasos. Empecé a dudar incluso de mí mismo. Las entregas empezaron a afectar mi vida fuera del trabajo. A veces, encontraba paquetes en lugares cercanos a mi casa, o sentía que algo se movía cuando entraba al depósito. Los colegas empezaron a notar mi nerviosismo, pero nadie podía ayudarme. No había explicación lógica, y eso me ponía más ansioso cada día. Un día, un paquete retornó con mi propio nombre repetido varias veces, escrito de forma irregular, casi como si fuera otra persona intentando imitarme. Mi cuerpo se estremeció y no pude abrirlo. Lo puse en la esquina y me quedé solo mirando. Tenía miedo de descubrir qué había dentro, como si fuera una trampa. Las rutas que hacía empezaron a parecerme laberintos. Direcciones que antes conocía bien, ahora me resultaban extrañas, como si estuviera entrando en calles diferentes cada día. El reloj del depósito marcaba horas que no podía seguir y los paquetes parecían obedecer a un ritmo propio. Ya no tenía control sobre nada. Un colega me contó que un amigo suyo había pasado por una situación parecida. Paquetes que volvían solos, direcciones inexistentes. Dijo que nadie podía explicarlo y que lo mejor era intentar ignorarlo. Pero yo no podía. Cada paquete que aparecía me ponía más paranoico, como si algo intentara probarme o avisarme de algo. En una tarde lluviosa, entregué un paquete en una dirección que parecía completamente normal. Cuando me iba, miré por el retrovisor y vi otro paquete en la calle, quieto, con barro fresco, exactamente igual al que acababa de entregar. Mi corazón se disparó y mi cuerpo tembló. No había nadie cerca. Era como si el paquete hubiera vuelto solo para mostrarme que yo no tenía el control. Empecé a evitar tocar algunos paquetes. Me ponía guantes, tomaba fotos, lo registraba todo, pero aún así, seguían apareciendo, volviendo, cambiando. La sensación de ser observado nunca me dejó. No sabía si era solo coincidencia, si me estaba volviendo loco o si realmente había algo allí, manipulando cada entrega, cada paso mío. Hoy, ya no sé si puedo seguir con el trabajo. Cada paquete que veo me recuerda que algo está fuera de mi alcance, algo que no puedo explicar. A veces, pienso que debo dejarlo todo y no volver jamás, pero otros días siento una extraña necesidad de continuar, como si necesitara descubrir hasta dónde llega esto. No sé qué es, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que, en Nuevo León, algunos paquetes parecen tener voluntad propia, y yo soy solo quien los carga.